Bienvenidos a nuestro programa número 8. Estamos muy contentos de continuar con el tema de la autodisciplina. El día de ayer estudiamos un poquito acerca de la vida de Nehemías y este día vamos a profundizar un poco en lo que es la autodisciplina. Bienvenido, ¿cómo está, Pastor Wilfredo? Muy bien, Pastor, muy contento, muy alegre. Un saludo para todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Este día, como lo decía el Pastor David, vamos a continuar con nuestro discipulado, desarrollando el tema sobre la autodisciplina. Amén, Pastor. Así es. Solo quiero recordarles que ya el día de hoy, el día de ayer, no tenemos ningún nuevo suscriptor. Así que todas las personas que ven nuestros videos les pedimos no solamente los vean, sino que también puedan suscribirse y así puedan ustedes recibir notificación cada mañana que subamos ya el discipulado a lo que es YouTube. Así que esperamos que ustedes se puedan suscribir. Este día vamos a profundizar en el tema de la autodisciplina, pero yo quiero comenzar, tal vez nos dedicamos mucho, Pastor Wilfredo, a hablar de Nehemías, pero qué tal si en este momento vemos un poquito acerca de lo que Jesús también dice acerca de la autodisciplina, ¿sí? En Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, al pensar en que los discípulos, digamos que ahora el discipulado es bien diferente, porque una persona lleva un discipulado de un día por semana, o lleva un discipulado de miércoles de estudio bíblico, o muchas iglesias que tienen los domingos de escuela dominical para adultos. Entonces es como que un día en la semana es como que dedicamos tiempo para poder parecernos a Jesús. En la época de Jesús era completamente diferente. ¿Por qué? Porque el discípulo se trasladaba a vivir con su maestro. Lo que significa que no es que yo estoy en mi casa y entonces llego a las 6 de la mañana, me voy a las 4 de la tarde, sino que un discípulo tenía que pasar las 24 horas con su maestro. ¿No es así, Pastor Wilfredo? Correcto, Pastor David. De hecho, este pasaje que usted acaba de leer, Jesús está hablando acerca de la autodisciplina. Lo que usted estaba diciendo es, este pasaje habla acerca primero de negarse a sí mismo, tomar la cruz y de seguirlo a Él. Y esto se trata de ser más como Jesús. Perfecto. Entonces, si Jesús en la autodisciplina hace a sus discípulos, el pastor Wilfredo nos decía ayer que la disciplina era poder fijar una meta importante. Entonces, a mí me gustaría que con estas palabras de Jesús, nosotros este día podamos establecer 3 metas para todo creyente, recordando que nuestro discipulado se llama semejantes a Cristo. Entonces, ¿qué tal si nos proponemos estas 3 metas específicas como creyentes? ¿Cuáles serían esas 3 metas? Jesús dice que la primera es, si alguno quiere ir en pos de Él, niéguese a sí mismo. Entonces hablemos un poco, Pastor Wilfredo, de esta meta de negarse a uno mismo, porque creo que esta específicamente, que es la primera, es una de las más difíciles. Sí, fíjense de que cuando nosotros hablamos de la autodisciplina, de enfocarse en una meta, eso es algo muy difícil, porque normalmente nosotros nos enfocamos en cosas que no son valiosas. Entonces, para mí, y lo que dice la palabra es enfocarse a lo que usted acaba de decir, en negarse a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es dejar la vida de pecado. O sea, dejar lo que se le llama, pastor, el yo. Y el yo se está hablando acerca del egocentrismo. O sea, yo y yo y yo. Entonces sabemos de que el yo es la vida de pecado, lo que yo quiero, lo que yo anhelo ser, mis deseos, y todo, dice la Biblia, toda la vanagloria del mundo o la vanagloria de la vida. Entonces esto de negarse a sí mismo es abandonar completamente la vida de pecado. Y fíjese, pastor, de que Jesús es radical en esto. Así es. Es radical. Él dice, niéguese a sí mismo. O sea, deje la vida de pecado. A todos aquellos que Jesús llamó, les dijo eso, que dejaran lo que ellos estaban haciendo. O sea, lo que ellos estaban practicando. Entonces, aquella prostituta que lo siguió, dejó de ser prostituta, pastor. Aquel ladrón que estábamos hablando aquella vez de Zaqueo, dejó de ser ladrón.
por decirlo así, aquellos discípulos que eran los hijos del trueno, que eran enojados, por eso se les llamaba Boanerges. Jesús les puso Boanerges, eran enojados. Entonces todas estas personas tomaron un rumbo diferente, y eso es la autodisciplina. Para eso se necesita un enfoque, y para eso se necesita, pastor, hábitos diarios, hábitos espirituales. Eso significa negarse a sí mismo, dejar la vida de pecado. Perfecto. Yo digo que qué difícil es negarse a uno mismo hablando del pecado. Todos sabemos que los tres enemigos del creyente son primero la carne, luego el mundo que vivimos y por último Satanás. Y digo en este orden porque hablo de Jerusalén hasta el último de la tierra. Primero yo, mi carne, luego el contexto, el mundo, y luego Satanás que viene y también pone de su parte para que podamos caer. Pero yo creo que siempre es importante, antes de poner cualquier cosa que yo quiera, cualquier deseo que yo tenga, pensando en Cristo, pensando en la obra de Cristo, pensando en el regalo que Él me dio, en el sacrificio que Él hizo. Así que es bien importante que como meta diaria podamos negarnos a nosotros mismos, como decía el pastor Wilfredo, como una autodisciplina. Esto yo quiero recordarles a todos que no es algo que alguien me va a ayudar a hacer. Esto es una decisión que yo debo tomar. Esto es como aquella señorita que se pone a dieta para poder bajar de peso, que hace ejercicio para bajar de peso. Si esta autodisciplina le dura 3 semanas, pregunto, ¿cree usted que va a bajar de peso? No. Y de hecho 3 semanas más tarde va a estar más gorda, ¿verdad? Sí. Perdón, va a aumentar de peso. Entonces es bien importante que negarnos a nosotros mismos no sea momentáneo, no sea una emoción, sino que podamos luchar cada día. Me encanta a mí el programa de Alcohólicos Anónimos, que es un programa en el que le ayudan a la persona, al alcohólico, a decir, cada día es un día de lucha. No importa que yo tenga 20 años de haber dejado de tomar, o sea, cada día yo puedo volver a agarrar una copa y volver y ser alcohólico. Es una lucha diaria. Entonces yo creo que cada uno de nosotros debe luchar diariamente, como usted lo mencionaba el día de ayer, el día que yo no quiero orar. Entonces la oración no es que si yo quiero o no quiero, ¿verdad? Entonces cuando yo me levanto por la mañana, yo debo de orar. Cuando yo me levanto por la mañana, yo tengo que leer mi Biblia. Pero esto nadie lo va a hacer por mí. Y es aquí, Pastor Wilfredo, donde tenemos un montón de gente que va a la iglesia, pero que vive en la carne. ¿Verdad? Porque vamos a la iglesia, saludamos al hermano, y nuestra vida es una vida como la de cualquier otra persona. Y es en este momento donde yo creo, ya que todos estamos en casa y podemos ver, como decíamos ayer, nuestras ruinas, ver aquellas cosas que no han funcionado y comenzar a crear nuevos hábitos espirituales, como decía el pastor, que digamos, ¿qué cosas pueden a mí ayudarme a poder negarme a mí mismo? ¿Qué cosas yo deseo hacer y no voy a hacer, ¿verdad? Por amor a Cristo. Y comenzar entonces y tener una lista, que es lo que vamos a hablar mañana. ¿Verdad? Crear un plan, poder decir metas específicas, qué es lo que yo quiero lograr. Es increíble cómo las personas que planifican metas a la vuelta de un mes las cumplieron, ¿verdad? Pero no sé cuántos acá tendremos la meta, como decía usted ayer también, tenemos nuestro plan de lectura bíblica diaria, ¿verdad? Significa de que todos en la iglesia ya tendríamos que haber leído cerca de 15 libros, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuántos los hemos leído? ¿O cuántos los dejaron de leer? Entonces creo que es bien importante que nosotros podamos recordar que no va a ser el pastor que va a llegar a mi casa y me va a ayudar, no va a ser mi esposa la que va a insistirme, sino que tiene que ser una decisión personal. Y por eso que dice, niéguese a sí mismo. A mí de verdad me llama mucho la atención que cualquier cambio espiritual que usted desee tener en su vida, debe comenzarlo usted. No porque lo obligaron, no porque lo dijeron, sino que tener realmente el deseo, como lo hizo Nehemías, al ver que las cosas estaban mal, llegar y decir, lo voy a hacer. Y es increíble, así como dijimos ayer que Nehemías había levantado el muro en 52 días, ¿cuántas cosas bonitas en esos 30 días no podríamos nosotros edificar si realmente nos negamos a nosotros mismos? Sí, y esta es una parte muy importante, negarse a uno mismo, porque eso significa lo que usted decía, sacrificio. Y eso es lo que muchas veces no queremos hacer, es sacrificarnos para ser mejores cada día. Porque resulta de que muchas veces, no sé si usted se ha encontrado con personas así, o nosotros podríamos ser personas así, de que de repente llevamos 30, 20 años, bueno, yo ya llevo más de 13 años en el Evangelio, y yo me he encontrado con personas de 50 años en el Evangelio. Y de repente uno va a predicar o uno va a enseñar la Biblia y uno dice, bueno, abran sus Biblias en el libro de Judas. Y de repente el hermano allá por
Por Génesis. Por Génesis. Entonces, y ya una vida en la iglesia. Entonces, ¿pero por qué? Porque no tuvo la disciplina. Y algo muy importante, que cuando Cristo nos salva, cuando Cristo nos rescata, cuando Cristo nos da una nueva vida, nunca nos despoja de nuestra responsabilidad, sino que Él quiere que nosotros seamos responsables, autodisciplinados. O sea, esa es la parte que nosotros tenemos que hacer. Y Jesús lo dijo, porque Él nos ayuda, claro, ¿verdad? Él nos da el poder para alejarnos del pecado, pero también yo tengo que hacer mi parte. ¿Y cuál es mi parte? Negarme a mí mismo. Y eso es lo que estábamos hablando, abandonar los hábitos pecaminosos, abandonar la vida muchas veces de comodidad, porque esa vida es la que a nosotros no nos deja crecer espiritualmente. ¿Y cuál es la idea de estar en la iglesia? ¿Cuál es la idea de estar en un ministerio? La idea es crecer espiritualmente. Fíjese, Pastor Wilfredo, que usted insiste en los hábitos pecaminosos. Hablando de lo que es negarse a sí mismo. Yo recuerdo, en una ocasión estuve en una iglesia donde un pastor bastante joven estaba predicando y él compartía su testimonio. Y él decía de que, pues como un pastor joven, pues en su iglesia predicaba en los círculos de familiares, ¿verdad? Las casas de oración, los días jueves. Entonces que él tenía un televisor en su cuarto, tenía en cable, y entonces que él por las noches miraba pornografía. Entonces eso, haga de cuenta y caso que era todas las noches que él miraba pornografía. Y entonces era como que el día jueves, después de haber predicado la palabra del Señor, llegaba en la noche, pero otra vez ponía la pornografía, y hubo un punto donde él se dio cuenta y decía, ¿qué estoy haciendo? Entonces pues él dijo, bueno, la verdad es que, y decía, ya no lo voy a hacer. Llegaba a las 11, 12 de la noche y entonces volvía y encendía el televisor y miraba pornografía. Entonces, ¿qué fue lo que él al final decidió? Sacó de su cuarto el televisor. Entonces, cuando él sacó de su cuarto, el papá le preguntó, mire, ¿por qué has sacado el televisor? Y le dice, no, papá, es que fíjate de que mucho me interrumpe para la universidad. Entonces, mejor lo saqué pues para no estar viendo televisión, sino que estudiando mis clases de la universidad. Entonces, como él sabía que el televisor era una tentación para él, o el cable, entonces lo que él decidió fue luchar contra esa tentación. A veces tenemos que tomar decisiones radicales para que esos hábitos pecaminosos los podamos vencer. Porque si nosotros no nos enseñoreamos del pecado, el pecado se va a enseñorear de nosotros. Y no podemos mentirnos. Alguien dice, aunque yo esté en pecado, el Señor siempre habla a través de su palabra. Y es cierto, porque Dios siempre habla a su pueblo. Pero el resultado de una persona que no se niega a sí mismo, que vive en pecado, jamás va a ser el resultado de una persona que le teme a Dios y busca la presencia del Señor en su vida. Así que yo quiero invitar también a todas las personas que nos pueden ver, que predican la palabra de Dios, que sirven en algún ministerio, en escuela bíblica, que se dedican a predicar de Cristo, que es bien importante, que a veces nos ponemos a pensar que no todos somos perfectos, que siempre pecamos, pero no podemos seguir nosotros mintiéndonos. No podemos seguir diciendo que si yo hago las cosas medio bien, me van a salir bien. No puede ser. Eso es como aquella persona que regala un pastel y en lugar de poner el pastel azúcar le pone sal, ¿verdad? El pastel con sal no sirve, aunque yo diga, hey, es una buena obra la que yo estoy haciendo, sí, pero lleva sal y no azúcar. Entonces es bien importante de que al negarnos a nosotros mismos también tengamos en cuenta que no debemos alimentar los placeres de la carne y debemos luchar de la mano con el Señor, porque sí es posible, ¿verdad? De hecho, el versículo que vamos a ver este día para memorizar, ¿verdad? También habla un poquito acerca de eso. Así que al negarnos a nosotros mismos, y vamos a hablar del segundo propósito o meta que podemos tener. Después de que nos hemos negado a nosotros mismos, ¿qué debemos hacer? Esta también es bien difícil. Ya no solamente hablamos del esfuerzo de quitarnos el pecado, ahora dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y me imagino, Pastor Wilfredo, que esto tiene un gran significado, tomar su propia cruz. Correcto. En el contexto que Jesús dijo estas palabras sobre tomar la cruz, todos entendemos ahora de que la cruz es un símbolo de la muerte de Jesús. Pero en el contexto que Jesús lo dijo, significaba de que los romanos ponían una cruz sobre los presos, o los que iban a ser, por decirlo así, sacrificados, los ponían como castigo. Entonces la cruz en los tiempos de Jesús significaba muerte. Entonces cuando Jesús dijo, cada discípulo tiene que tomar su cruz, Él estaba hablando acerca de
no estaba hablando de que, porque mucha gente lo toma, vos vas a llevar tu cruz, tú vas a llevar tu cruz. Entonces es como un martirio, una vida difícil, amargada en el Evangelio, y no está hablando de eso, sino... de hecho hay muchos papás que les dicen, vos sos mi cruz. Vos sos mi cruz, no a la esposa. Muchos esposos le dicen a sus esposas. Bueno, eso es bien bonito decirlo a la esposa, ¿ves? Sí, que cruz la que tengo yo, dice. Entonces, porque lo ven como símbolo de castigo. De Calvario. De Calvario. Entonces, la cruz significa la entrega absoluta a Dios. Entregarse totalmente al Señor. Eso significa. O como lo dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, de que Jesús nos está pidiendo de que nosotros debemos de entregarnos a Él. O sea, y esto es algo importante, pastor, porque esto significa de que Jesús, Dios, debe de tener el primer lugar. O estaba leyendo algo en Facebook, en las redes sociales, donde a mucha gente se estaba preguntando, ¿verdad? Por ejemplo, en este tiempo sobre este virus, esta pandemia que estamos viviendo, muchos se preguntan, tal vez algunas personas no, ¿verdad? Pero mucha gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios en estos momentos, ¿verdad? De tanta muerte, calamidad, la situación difícil? Y alguien... De hecho, pastor, en el contexto que Jesús dijo estas palabras, tome su cruz y sígame, no es el concepto que tenemos hoy en día de tomar nuestra cruz. Por ejemplo, a muchos esposos le dicen a sus esposas, ¿verdad? Vos sos la cruz que gran cruz que me ha tocado. Gran cruz que me ha tocado. O así le dicen a veces los padres a los hijos. Porque nosotros vemos la cruz como símbolo de martirio, de calvario, de castigo, o que el cristiano vive una vida miserable, por decirlo así, y no es así. En el contexto que Jesús dijo estas palabras, tomen su cruz y sígame, él lo estaba diciendo porque en ese tiempo los romanos castigaban a las personas, y para llevarlos a la muerte, a la crucifixión, ellos tenían que cargar la cruz desde la prisión, pastor, hasta el Calvario, hasta donde se crucificaban a los que habían sentenciado a muerte. Entonces la cruz significaba, en los tiempos de Jesús, significaba muerte. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiso dar a entender con estas palabras? Él quiso dar a entender de que nosotros debemos entregarnos a Él. Es una entrega absoluta a Jesús. O sea, lo que estábamos hablando al principio, pastor, de que Dios quiere tener el primer lugar en nuestra vida. Estaba leyendo en redes sociales con esto que se ha dado del virus, con esto de tantas muertes, de tanto sufrimiento, la situación como está hoy en día. Y mucha gente decía, ¿dónde está Dios? Porque mucha gente que no conoce a Dios se hace esa pregunta. ¿Dónde está Dios? Entonces le preguntaba, decía, pero de una manera filosófica, ¿verdad? Decía, Dios está donde tú lo has dejado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que no ponemos a Dios en primer lugar. Y Dios siempre está en segundo lugar muchas veces en nuestra vida. Ahora, alguien decía que si Dios no es el primero en nuestra vida, Él no puede ser el segundo, Él no puede ser el tercero. Él tiene que ser el primero en nuestra vida, pastor. Y eso significa tomar la cruz, nuestra entrega al Señor. Claro, eso no es fácil. Para eso se necesita autodisciplina. Y eso es lo que pasa, pastor, muchas veces, que ya lo habíamos comentado, de que habemos muchas personas en la iglesia, posiblemente usted y yo, pastor, de que tenemos mucho tiempo de caminar en el Evangelio, pero muchas veces no hemos cambiado, no hemos crecido espiritualmente. Y como Pablo lo decía, ustedes ya deberían de ser maestros, les decía a los hebreos, les decía, ustedes, les decía a los judíos, ya deberían de ser maestros, ustedes ya deberían de estar enseñando, ustedes ya deberían de estar predicando, pero no, ustedes siguen siendo niños.
que hay que hablarles otra vez de las cosas básicas, ¿verdad? Espiritualmente. Entonces, y dice Pablo que debemos de crecer. A eso se refería Jesús. Para eso se necesita autodisciplina, porque ya eso depende de cada uno de nosotros, de cada creyente. El crecimiento espiritual no depende del pastor, no depende del líder, aunque tiene mucho que ver, pero influye, pero no es totalmente, sino que tenemos una responsabilidad de poder entregarnos al Señor cada día, y eso se requiere sacrificio muchas veces. Así es. Poner a Dios en primer lugar cuesta. Así es, retomando su palabra, que la cruz es representación de muerte. Recuerdo yo, tengo una amiga, se llama Sonia, en Aguachapán. Ella tiene funerarias, ¿verdad? En Aguachapán, en otros lugares. Y recuerdo que una vez andaba por Chalchuapa y la fue a visitar. Entonces ella, pues con su funeraria se hizo... no sé la verdad cómo se llama, las personas que preparan a los muertos. Y entonces cuando llegué a verla a la funeraria me dice, no, fíjese que ella en ese momento está preparando un muerto. Entonces me dice, pasá, ¿verdad que estoy? Vení. Entonces cuando llegué estaba el muerto, encima del estómago del muerto tenía una Coca-Cola, ¿verdad? Estaba con unos maquillajes y le estaba poniendo maquillaje al muerto y me mostraba, pues, ¿verdad? Entonces me parece a mí de verdad increíble, porque el muerto le estaban pintando la cara, le estaban poniendo el labial para que los labios le quedaran bonitos. La soda estaba sobre el estómago del muerto. Y entonces viene, un muerto no reniega. Entonces cuando dice el Señor, tome su cruz, muerte. Y usted decía, no es sinónimo de calvario. Y es increíble cómo muchas personas que le sirven al Señor, ¿verdad? Reniegan por la circunstancia o en la situación. Y se olvidan que debemos morir. ¿Qué significa esto? Que obviamente en el camino, como dijo Pablo, ¿verdad? Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, qué importante es morir. Qué importante es que nosotros diariamente entendamos que cuando venimos a Cristo, nuestro propósito es diferente, ¿verdad? Entonces debemos nosotros morir, tomar nuestra cruz, morir. De hecho, cuando bautizamos a las personas, decimos sepultado con Cristo y es resucitado a una nueva vida. Entonces yo creo que es bien importante que en los próximos días cada uno de nosotros podamos trabajar en esta parte de morir. Pablo lo explica, dice, haced morir lo terrenal o lo carnal en nosotros. Y yo creo que es una tarea grande que tenemos, porque es muy común que nos encontremos con personas, como decía el pastor Wilfredo, que tienen años de estar en el Señor y aún siguen peleándose por una silla en la iglesia. Aún siguen peleándose porque las cosas no se hicieron como ella quería o como él quería, olvidando que nuestro propósito es mucho más grande que nosotros mismos. En mi trabajo impartimos un discipulado, un taller de evangelismo. En este discipulado es muy bonito, ahí lo imparte Ray Comfort, usted lo sigue en redes sociales. Y entonces cuando está explicando, cuando uno va a evangelizar y de repente alguien no puede insultar, entonces uno tiene que pensar, ¿qué es más importante? Que la persona se burle de mí, que me insulte, o que él se vaya al infierno. Entonces cuando pensamos que es más importante que él vaya al cielo y que no se vaya al infierno, no importa que me griten, que me tiren cosas, que me vean mal, que me humillen, porque es más importante que esta gente que hace esto, es más importante que conozcan a Cristo que se burlen de mí, porque si se burlan de mí, si me matasen, yo sé para dónde voy. Entonces tenemos que recordar siempre que nuestro propósito es morir, y es que podamos, como decía usted, no un calvario. O sea, no es que el creyente va a decir 20 años de ser cristiano y cómo he sufrido. No, es 20 años y cómo he disfrutado, cómo me he gozado en el Señor. ¿Por qué? Porque un muerto no se pone triste, ¿verdad? Porque un muerto no reniega. Entonces qué bonito que nosotros podamos ver el hecho de tomar nuestra cruz como muerte, el hecho de decir, pues qué bien, ¿verdad? Esta es la vida que Dios me dio, y esto lo digo en el sentido y muy particular con aquellos pastores que les toca ir a predicar al campo, ¿verdad? Usted sabe que ir en El Salvador, ir a predicar al campo es bien difícil, ¿verdad? Nosotros como Agua Viva, en mi trabajo, vamos a dar filtros en comunidades que uno tiene que llegar por 2 horas, en montañas terriblemente feas. Entonces, y llegar hasta estos lugares, y cuando usted llega, lucha un montón, y el culto llegan 2 hermanos. 3 horas de camino, ¿verdad? Y solo para predicarle a 2 hermanos significa que no ha muerto.
porque está reclamando. Es decir, qué bonito es echarse esas 3 horas y disfrutarlo y llegar y compartir con estos 2 hermanos. Y es tan bonito porque el hermano Juan me tiene medio quintal de arroz, ¿verdad? Y la hermana... se me escapa el nombre, la hermana Victoria me tiene una gallina, y entonces llegamos y el culto es de 1 hora, que son 3 horas que compartimos, y qué emocionante es cuando nosotros morimos. Ahora, Pastor Wilfredo, me gustaría que habláramos un poquito, porque es interesante escuchar, pero ¿cómo cree usted que podríamos morir? Porque de verdad que eso es bien importante, porque hay un montón de seguidores de Cristo, mucha gente sigue a Jesús, pero no ha muerto. Entonces, ¿cómo cree usted que podríamos nosotros trabajar en un plan? Yo recuerdo, les voy a poner un ejemplo a ustedes. Yo pagué los 2 años anteriores a pagué 2 años de gimnasio. Entonces a mí alguien me dijo, no recuerdo quién, pastor, cuando usted vaya al gimnasio no vaya a hacer pesas porque va a endurar la grasa. Entonces solamente haga, ¿cómo es que se llama? Ejercicios para bajar de peso, ¿verdad? Entonces vine yo, no me acuerdo la palabra, vine yo y me fui por 6 meses y claro, me sentía mejor, hacía mi ejercicio, pero ni nunca rebajé y tampoco nunca en mi cuerpo pasó nada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque fue que yo, o sea, que aunque yo fui y aunque yo hice, porque aunque yo lo hice, no lo hice de la forma correcta. Entonces se trata de que lo hagamos bien. Entonces, ¿cuál sería, Pastor Wilfredo, la forma correcta, ¿verdad? Para que nosotros podamos morir, porque qué importante es que aprendamos a morir, qué importante es que el ego, como usted decía, de todos ya no sobresalga, y entonces al final tenemos un montón de personas que quieren ser luz, que quieren iluminar, ¿verdad? Pero como ellos quieren y como les gusta. ¿Qué hacemos para morir, pastor? Fíjese de que una de las cosas más importantes, pastor, es reconocer de que Jesús dijo: si me amáis, si me seguís, guardad mis mandamientos. Y esto de tomar la cruz es primeramente reconocer de que esto es un mandamiento de Jesús. Él mismo dijo de que si el grano de tierra, dice, no muere cuando cae a tierra, si el grano de maíz, no muere cuando cae a tierra, no puede dar fruto. Entonces, Juan el Bautista lo dijo así, dijo: es necesario que Él crezca y yo mengue. Entonces, una de las cosas importantes que debemos de reconocer es de que Jesús quiere que nosotros crezcamos, que nosotros conozcamos que este es un mandamiento de Él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de empezar a hacer? Hábitos de crecimiento espiritual, de crecimiento de carácter, de crecimiento en el conocimiento de la Biblia, en la oración, en los hábitos de congregarse en la iglesia, en los hábitos de buscar de Dios cada día. Entonces eso nos va a hacer menguar, eso nos va a hacer morir a nosotros, y más de Jesús cada día. Perfecto. Bueno, el tiempo se va súper rápido y queremos hablar del tercer punto, que es sígueme. Y eso es bien importante porque muchos de nosotros, cuando decidimos seguir a Jesús, es como que caminamos en el sentido que queremos, y ya cuando estamos todos perdidos decimos: Señor, ¿por qué me mandaste aquí? Y dice el Señor: yo jamás te envié ahí. ¿Verdad? Muchas veces estamos en el lugar equivocado. Entonces yo quiero que todos entendamos que sígueme, el Señor llegó donde Pedro y le dijo: sígueme. El Señor, estas palabras sígueme son bien importantes, porque yo considero que no se trata de que hagamos un montón de cosas para el Señor, sino que hagamos lo que Él quiere. Entonces creo que en esta parte ya he muerto. Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, Señor, ¿para dónde voy? Vemos a un Pablo que él le pide dirección al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo le dijo: no quiero que vayas allá, entonces él no iba. Vemos a un Jonás que cuando se fue vamos a hablar de eso en el ayuno. Vemos a un Jonás que Dios le pide que se vaya a Nínive, la ciudad de los asirios. Y entonces cuando él toma otro lugar, ¿verdad? Y él se va para otro lugar y no va hacia donde Dios lo está mandando, no lo está siguiendo. ¿Y con qué se encontró? Con una tempestad. Y hay muchas personas que dicen: yo estoy pasando una prueba de parte del Señor, pero quizás no es una prueba. Quizás yo estoy caminando en el sentido opuesto al que Jesús me ha llamado.
Entonces es bien importante que aprendamos a seguirlo. O sea, no se trata de hacer muchas cosas buenas, no se trata de servir en todos los ministerios de la iglesia, se trata de seguir a Jesús en sus propósitos. ¿Cómo ha hecho usted para seguir a Jesús? Fíjese de que la palabra sígueme implica obediencia, y eso es lo que Dios pide, pastor, de cada uno de los creyentes. Ahora usted me pregunta, ¿qué he hecho yo para seguir a Jesús? Primeramente, pastor, una de las cosas importantes para seguir al Señor es pedirle a Dios lo que usted decía, seguir su voluntad, lo que Él quiere para mi vida. Ahora, la voluntad de Dios no está revelada. Esto es lo que yo quiero que hagas. Entonces, no hay un manual. De hecho, para seguir la voluntad de Dios, no tenemos un mapa, sino que ahí está, que nosotros le pedimos la guía al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso se lo dijo Pablo a Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente Jesús le dijo qué es lo que él quería que hiciera. Por eso es que allá en Hechos capítulo 11, a los cristianos dice que se les llamó por primera vez cristianos, porque primero Jesús le llamó a sus seguidores discípulos, después se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Y esto significa sígueme, parecerse a Jesús, seguir a Jesús. Decía alguien que cuando estemos en una circunstancia, en un momento difícil, debemos de pensar qué haría Jesús en este momento. Y eso es seguir a Jesús, obedecerle a Él. Bueno, ¿quiere saber usted cómo es que nosotros seguimos al Señor? El día de mañana vamos a presentarles un plan de cómo el pastor Wilfredo sigue cada día la voluntad de Jesús, un plan de cómo yo sigo cada día a Jesús, para que podamos crecer. Y no es que nosotros lo sigamos de la forma correcta, pero sí quiero decirles con todo mi corazón que la mejor decisión que podemos tomar es seguir a Jesús. Él nos lleva... Y de verdad no estoy hablando en lo absoluto material. Él nos lleva a una posición tan bonita de confianza, de tranquilidad, de seguridad cuando seguimos y hacemos su voluntad. Así que los esperamos el día de mañana para poder cerrar ese tema tan importante e interesante de la autodisciplina. Muchas gracias.